por ascensión capilar. Quiere decir que esta casa no estaba teniendo una barrera a nivel de zócalo que impida su ascensión. El agua asciende por estos capilares y que es impulsada por una diferencia de presiones. Esos capilares son tubos que cuanto menor diámetro tienen esos capilares, mayor es su ascensión. Y ahora vamos a ver por qué. Se manifiesta lo que en física estudiábamos, el tema de tensión superficial. Si hay cohesión o no, una fuerza intermolecular de las moléculas del líquido, que eso le confiere la capacidad de poder subir, cuanto más pequeño o más angosto es el capilar, o bajar o descender si los capilares son de diámetro mayor. ¿Cuál es ese efecto? Este que ustedes estudiaban en física. Fíjense, las moléculas de agua y el tema de las paredes del tubo. Imaginemos que este tubo es digamos, el capilar dentro de la mampostería, que es lo que va a permitir como un tubito de ascensión del agua, como se ve aquí abajo en la imagen. Ven que cuanto más pequeño es el tubo, de diámetro más pequeño, más asciende la humedad. Más vamos a ver en la pared, más alto la humedad, que cuanto menos, más ancho es, menos va a subir. Entonces estos meniscos se forman un ángulo, este menisco de agua que asciende se forma con un cierto ángulo con respecto a la pared de ese capilar, que es lo que le da esa tensión superficial para permanecer hasta esa altura. Cuanto más estrecha, más alto sube, como les digo. Entonces, ¿a qué denominamos poros? Esos poros son las cámaras que se intercomunican entre sí, que forman como una red de pequeños conductos cuyo diámetro varía de 0,10 a 1 milímetro. La presencia de estos poros dentro de la masa sólida del ladrillo va a depender de que pueda ascender o no la humedad. Cuanto más poroso es el material, más va a ascender, es capaz de absorber la humedad. Tiene esa propiedad de que es higroscópico. Es como si fuera que tenemos para lavar los platos, una esponja, imagínense, una esponja seca. Ustedes lo ponen sobre arriba de la mesada, arriba de un charco de agua y automáticamente absorbe la humedad, ¿no es cierto? Entonces nuestro ladrillo se va a comportar en forma higroscópica también, va a querer absorber esta humedad. Y si tuviera capilares, que son canales incluso más pequeños, fíjense que el diámetro ya es de 0,010, mucho más pequeños que los poros. Incluso la presencia de los poros facilita, digamos, que haya capilares. Cuanto más capilares hay, cuanto más finitos, o sea, de menor diámetro son, fíjense, mayor es la ascensión capilar en el muro, que no tiene barrera hidráulica. Entonces, esa es la definición o el diagnóstico de por qué sube por ascensión capilar y cómo lo reconocemos, dijimos, como esta humedad que vemos en las paredes a niveles de zócalo y que van variando su altura, pero como máximo va a llegar hasta 1,5 metros más o menos, más no. ¿Por qué? Porque esa tensión atmosférica que está aquí, que sube a través de los meniscos y que por tensión superficial se mantiene hasta esta altura, mayor a los 1,5 metros ya le gana el esfuerzo o la fuerza de gravedad. O sea, más no va a poder subir, ya la fuerza de gravedad hasta ahí lo va a retener y más no va a subir. Quiere decir que cuanto más bajo tenemos la humedad, los diámetros de nuestros poros no son tan pequeños, por eso no sube tanto, pero cuanto más alta es la humedad, quiere decir que nuestros ladrillos están presentando poros o capilares de pequeños diámetros. Entonces, habíamos visto cómo eran las formas donde la gravedad, las formas en que el agua o la humedad se manifiesta dentro de nuestra casa. La gravedad determina hasta qué punto, como recién dijimos, va a ascender el agua dentro de la pared, hasta dónde va a ascender por capilaridad.
Quiere decir que es por tensión superficial, la presión atmosférica dentro de ese capilar subió hasta una determinada altura, pero lo gobierna la gravedad y a partir de ahí ya la fuerza de gravedad lo mantiene sujeto. La evaporación, dijimos, actúa provocando como un efecto de bombeo de esa humedad. La humedad que está dentro del ladrillo, que sube por presión, luego por evaporación va a intentar salir del material hacia un ambiente seco del local y a veces puede evidenciar, como les digo, algún tipo de patología que vamos a ver más adelante. La condensación se da por las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de una vivienda, sumado siempre a la humedad ambiental y que provoca que el agua que está en estado gaseoso dentro del ambiente se adhiera ya sea a las paredes o a los techos y mantenga constantemente humedad. Y incluso eso puede provocar el crecimiento de hongos y, en primer lugar, también en mamposterías, el deterioro de las pinturas y, si no se hace un rápido mantenimiento, hasta del mismo revoque. Aparecen cuando las temperaturas superficiales de una pared es inferior al punto de rocío del ambiente. Se manifiesta en ese caso la condensación. Es un fenómeno que por lo general lo vemos más en invierno y se observa mejor en los cristales, los vidrios, en las paredes, con un alto coeficiente de transmisión térmica. Este fenómeno provoca un deterioro en las condiciones de habitabilidad de la casa, en cuanto a los elementos. Ahora, el agua de lluvia. El agua de lluvia que actúa en periodos de exposición prolongada, por ejemplo, en una vivienda, junto a la permeabilidad propia del ladrillo, puede producir manchas en el intrados del muro, o sea, hacia el interior del muro. Siempre y cuando esa mampostería no tenga impermeabilización, ya sea horizontal o vertical, o si falló por algún tipo de fisura que tenga. Entonces, esas humedades por filtración permiten el agua de lluvia hacia el interior de los edificios a través de la fachada, de los muros, de los techos. Si la impermeabilización de esos techos o de los muros falló, el agua ahí encuentra un hueco, un caminito por donde filtrarse y provoca la humedad y se evidencia, ya sea en techos o en paredes, la mancha de la humedad. Y si no se procede rápido a la reparación o mantenimiento, ya con las siguientes lluvias se evidencia más la humedad y hasta puede causar más deterioros. Tienen especial incidencia en los sótanos y plantas semienterradas, en los edificios con terrazas o cubiertas mal impermeabilizadas. Imagínense si fallara la impermeabilización en un subsuelo y en terrazas mal también realizadas. Inmediatamente en el interior de los locales se va a evidenciar eso. Las humedades por filtración van a crear siempre un ambiente insalubre. Primero y ante que nada, la facilidad de la creación de hongos, ácaros que atacan a las personas, provocan enfermedades, problemas respiratorios. Entonces, si bien ataca, daña la construcción, porque hay que repararla, hay que restituir materiales, cambiar revoques o elementos, también provoca problemas a la salud de las personas que habitan en la casa. Es por eso que la parte tecnológica y técnica, detalles constructivos que estamos viendo, es importante a medida que vamos construyendo, aplicar y estar presentes en cada una de estas etapas, controlando de que se desarrollen perfectamente y que cada una de estas impermeabilizaciones estén con sus dosificaciones adecuadas, construidas perfectamente para que no fallen, no presenten algún tipo de falla para que no se filtre por ahí ningún tipo de humedad. Entonces, dijimos que la procedencia del agua en los edificios, ¿de dónde proviene la humedad o el agua? En primer lugar, digamos, el agua de producción o de construcción. Ustedes saben que, de acuerdo a los tipos de constructivos que habíamos visto en la primer bolilla, nosotros aquí en nuestro país, por lo general, se construye
la construcción húmeda, donde los mampuestos son colocados uno a uno, unidos por una mezcla que es húmeda, que requiere un agua, una dosificación de agua-cemento para poder materializar, digamos, esta unión. Entonces, antes que nada, primero, este tipo de agua que requiere exacta para la construcción, para que el material seco no se absorba la humedad del agua que está teniendo el mortero, por ejemplo. O sea, manejar bien el agua de la construcción para que los elementos que estamos utilizando en la construcción estén bien hechos y utilizados en ese momento. Vamos a ver más adelante este caso en particular, ¿dónde? Las aguas ascendentes por capilaridad, otro tipo de procedencia de agua que pueda llegar a nuestro edificio y que tenemos que manejarlo, como con algún tipo de barrera hidráulica que vamos a estudiar ahora. Y el aporte de agua del exterior, que es el agua de lluvia o condensación superficial, también cómo tenemos que alejarlo de la casa. Digamos, el agua de producción es hacerlo en la medida justa y exacta para construir, y luego, una vez que se seca, ya no va a producir problema. Pero si no se realiza bien esa dosificación de agua, también podría traer problemas que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las medidas para evitar entonces el paso del agua en las construcciones? Profe, disculpe. Sabemos que el agua entonces, ¿sí? ¿Me habló alguien? Sí, hay una compañera que está tratando de ingresar. A ver, no me sale quién. Se le había desconectado. Cejas. A ver, no. Participantes. En espera, a ver. Cejas, Gómez, Bárbara Zanenga. Hay 3 admití. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias por avisar. Seguimos. Entonces, estamos viendo que el agua en la construcción puede, si bien el agua en la vida es importante y sin agua no hay vida, como se dice, ¿no es cierto? También estamos viendo que nuestra construcción, si no está bien manejado y controlado, por ciertos daños que puedan causar, van a cumplir ese objetivo de dañar la construcción. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar? En primer lugar, medidas preventivas. Y encima, medidas directas in situ en la construcción. ¿Cuáles serían estas medidas preventivas? Saber que tenemos que realizar. Una vez que tenemos, y esto va también para aplicar en los proyectos que ustedes están haciendo. Ustedes están teniendo el diseño arquitectónico, las plantas, digamos, de la construcción que están por realizar, la superficie que se va a construir, y sabemos que debe llevar si va a tener inclusive patio exterior que lo rodee. Ahora si está entre 2 medianeras no tiene sentido, va a tener que tener adelante y en el fondo, pero si la construcción está en un terreno que tiene mucho patio perimetral, va a tener que tener toda la construcción un piso perimetral exterior que lo rodee y lo bordee, para evitar que la humedad llegue hacia las fundaciones. Incluso usted, imagínense, del agua de los techos cuando cae, inmediatamente está cayendo bien a nivel de fundaciones y con mucha fuerza cae el agua de lluvia de los techos por la acción de la gravedad, entonces eso va constantemente dañando. Entonces hay que tener una vereda perimetral que bordee toda la casa, o lo que permita, depende del diseño que estamos haciendo, para proteger nuestras fundaciones. Dar una pendiente al terreno, o sea, siempre tratar, como dijimos, ante que nada, verificar el nivel cero de nuestro terreno. ¿Dónde está? Hay que rellenar, hay que socavar, cuanto más alto esté es mejor. Entonces, y dentro de un terreno con desniveles, ubicar nuestra casa en el terreno más alto posible, manejar pendientes de tal manera que si podemos alejar de la casa las aguas de evacuación de la lluvia, mucho mejor.
Ustedes saben ya por misma materia de instalaciones cómo van manejando las pendientes para ir evacuando las aguas pluviales, por ejemplo. De la misma manera, a los pisos le vamos dando cierta pendiente para que también acompañe la evacuación, la pronta y rápida evacuación del agua de lluvia lo más lejos posible de nuestra casa. Y a su vez, instalar drenes perimetrales que acompañen a este piso o cordón perimetral, vereda perimetral exterior de nuestra casa. ¿Cuáles serían las medidas directas? Ya una aislación, construir una aislación de masa y una aislación de superficie que vamos a ver que son las capas aisladoras. Entonces, dentro de esas medidas preventivas, primero que nada tenemos que conocer sobre qué tipo de suelo vamos a fundar. Sabemos que debajo de un terreno muy saturado, donde las napas están muy altas, se producen grandes presiones hidráulicas. Entonces, es importante saber en qué altura están las napas y qué tipo de suelo tenemos, para poder solucionar el problema o saber qué tipo de precauciones debemos implementar. Dijimos entonces un piso perimetral, una vereda perimetral, que por lo menos tenga un ancho de 1 metro. Tener una vereda de 40 centímetros, a veces ni una persona puede caminar por esa veredita. El agua de lluvia también a veces cae con depende de la intensidad con la que cae, y si no tiene en una cubierta una canaleta que recoja el agua, cae directamente sobre al nivel de fundaciones. Entonces, vamos a hacer un piso o una vereda perimetral de por lo menos un ancho de 1 metro. Ustedes imagínense, recuerden el bloque de nuestra facultad, como tenemos toda esa vereda perimetral de casi un ancho, más o menos el ancho del balcón superior que tenemos, lo copia y antiguamente no lo tenía. ¿Y qué pasó? Se lavó todos los finos del suelo, todos los suelos más finos con las lluvias, y incluso tenía problemas de pluviales, se habían roto algunos pluviales, entonces las aguas que salían lavaban los suelos finos y quedó, digamos, la estructura de las fundaciones a la intemperie. Entonces, con el tiempo se tuvo que volver a rellenar, primero, antes que nada, reparar los pluviales rotos, rellenar y proteger con esa vereda perimetral. Ahí ven ustedes lo importante que es hacer esto. Nuestro bloque de nuestra facultad es un tipo, y ustedes ya están viendo, ya varias clases estuvimos hablando del tema, el tipo de sistema estructural que tiene el bloque de nuestra facultad. Es un sistema de estructura independiente, formado por las losas, vigas, columnas, y en cada nivel hasta que descarguen a las bases que están enterradas en los suelos. Entonces, los paramentos solamente sirven como cerramiento. Ahora, si yo hubiera tenido un muro portante con una fundación longitudinal debajo, por ejemplo, una zapata corrida, imagínense que se laven los suelos, cómo puede provocar daños a la mampostería, que encima es portante. En este caso, por ser estructura independiente, soportó mucho mejor el hormigón, y tiene viga encadenado inferior, lo cual soportaba también las paredes que son de cerramiento, y se pudo, digamos, reparar la patología que ocurrió. Pero acá les cuento, a modo de anécdota, lo que ocurrió, como para que vean lo importante que es hacer esta vereda perimetral exterior en las construcciones. Y a su vez, que esta vereda posea una pendiente de un 1 o un 2%, para que también, no perfectamente horizontal, que tenga una pendiente para el rápido escurrimiento del agua, y que a su vez el terreno natural que sigue luego de la vereda, también si podemos darle una pequeña pendiente hacia afuera del terreno, hacia donde van a dirigirse las aguas de lluvia. Y luego manejar un sistema de drenes subterráneos para controlar el tema de la saturación de la humedad, que se produce un desagüe paulatino del suelo a través de unos caños agujereados. Aquí tenemos unos drenes perimetrales. Imagínense que esta parte rayada, esta estructura, aquí ya me sale, chicos, que en 10 minutos se corta. Si se nos corta, nos volvemos a conectar, por favor.
tenemos las paredes y los cimientos. Entonces, fíjense, hasta por debajo, excavamos y ponemos un caño perforado. Un caño perforado, y fíjense, si esto en planta es nuestro edificio, y nosotros decimos que por aquí es el nivel más bajo, y por aquí se va dando, digamos, el desagüe, el desagote de la casa, porque por aquí se recogen las aguas de lluvia, entonces vamos a hacer una vereda perimetral, y a su vez, inmediatamente de esa vereda perimetral vamos a hacer unos drenes, que van a tener en su fondo unos caños perforados, y que van a estar a pendiente estos caños, de tal manera que yo arranco de aquí a pendiente y vengo hasta aquí, y arranco a través de este punto inicial y vengo bordeando a pendiente para que este punto de salida todo esté a pendiente y pueda recoger el agua y va teniendo. O sea, este caño es perforado, y para que esas perforaciones no se llenen de los materiales finos del suelo, primero y antes que nada se tiene que poner una pequeña capa de material más grueso, que le llaman una capa de roca, pero puede ser de cantos rodados o de piedra partida. Luego pasamos a una segunda capa de arena, una capa de suelo grueso, pero de menor granulometría que la primera, y recién en la tercera capa rellenamos con el suelo natural que conforma el terreno del lugar donde estamos habitando. De tal manera que cuando las aguas de lluvia actúan, el agua va pasando, este caño ya va recogiendo la humedad, y como está a pendiente, ya lo va evacuando, ya evitamos que llegue también a las fundaciones. Eso si no ponemos vereda, pero si ponemos vereda, incluso si se quiere también se puede realizar este sistema de drenes. Dentro de las medidas directas, ahí ya entrarían los revoques impermeables y las capas aisladoras, que se llaman aislación de masa y aislación de superficie. La aislación de masa es preparar la mezcla, la masa, digamos, agregarle hidrófugo, y es lo que se utiliza en los revoques y se utiliza en la capa aisladora. Constituyen las capas aisladoras rígidas. Requieren, digamos, la utilización de aditivos, y entonces esos aditivos rellenan los poros para que, como recién dijimos, a través de esos poros o conductos no pase la humedad al ladrillo. Esos hidrófugos se puede conseguir en el mercado en forma de líquidos, polvo o pasta. Y la aislación de superficie son capas filmógenas, son capas de membranas, de pinturas asfálticas, que se aplican en la superficie como aislante de masa, también con el fin de dar sobre todo una elasticidad. Si bien una impermeabilización hidráulica es mucho más elástico que esta aislación rígida, por eso se la llama la aislación de superficie una aislación flexible con respecto a la aislación de masa, que es una aislación rígida. Con respecto a la impermeabilización vertical, en los paramentos verticales de las paredes, nosotros habíamos estudiado que en los revoques de las mamposterías poseen tres capas: el azotado o revoque grueso, con el jarro, y el enlucido, con el revoque fino. Entonces, en la primer capa, que es este azotado, ahí es donde vamos a poner esa capa aisladora vertical de la mampostería. Fíjense que aquí en la fotito esa parte más oscura es el azotado, que como su nombre lo dice, se va azotando en la pared con las cucharas, digamos, del albañil, se va tirando, se va conformando esta primer capa impermeable, cuyo fin es que ingrese por estos paramentos verticales la humedad. Luego se completa con el jarro y luego con el enlucido, con el revoque grueso y el enlucido, el revoque fino. Esa capa aisladora es el mortero de cemento, que ahora después cuando vemos la bolilla de mortero y cemento vamos a ver cómo está constituido y cuáles son sus dosificaciones, y al cual se le agrega un 10% de ese hidrófugo o aditivo. Entonces, este conjunto es lo que forma el mortero MCI, mortero de cemento impermeable, que hace en este caso, de barrera impermeable en la pared exterior, en este caso de la casa, para evitar que el agua de lluvia ingrese. Esta impermeabilización
debe extenderse en continuidad desde la capa aisladora horizontal. Imagínense que desde las fundaciones nosotros generamos una capa aisladora, que ahora vamos a ver cómo se construye, y se engancha desde ahí en forma vertical la impermeabilización del paramento de la mampostería. Entonces vamos teniendo, como dijimos al principio, toda la casa impermeabilizada. Se van a ubicar preferentemente, como dice aquí, en el paramento exterior, o por lo general se ubica en las casas, en los paramentos exteriores para que no ingrese en el interior. Pero todo depende de cómo está construido, digamos, el paramento. Si yo voy a tener que la terminación exterior de mi pared es revocada, o es ladrillo a la vista, o es un muro doble compuesto. ¿Cómo es mi pared exterior para evitar que entre la humedad al interior de la casa? En función de eso yo tengo formas de resolverlo. Si yo sé que mi pared exterior va a ser revocado en el paramento exterior, pues en ese paramento exterior ya resuelvo la impermeabilización y ahí hago esa capa aisladora vertical en el azotado. Luego hago el jarro y el enlucido. Y en el interior directamente hago el revoque interior, porque ya está resuelto de la protección hidráulica en el exterior. Ahora bien, dado el caso que mi pared exterior vaya a ser de ladrillos a la vista y no vaya a tener revoque, no tengo posibilidad de hacer aquí un azotado, porque yo quiero que en el exterior, en ese paramento exterior, se luzcan los ladrillos a la vista. Entonces ahí sí, en ese caso, tengo que hacer la protección hidráulica en el paramento interior. Y en el exterior, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una protección de los ladrillos con unas pinturas a base de siliconas. Dichas pinturas protegen de la humedad, son más elásticas, como recién vimos, son más elásticas, por lo cual requieren más un mantenimiento con mayor tiempo. Imagínense que está al exterior del paramento, sometido a las intemperies del tiempo y a los cambios de las estaciones climáticas. Entonces envejece estas pinturas y hasta se pueden resecar y fisurar. Entonces máximo cada 2 años nuevamente hay que reparar, pintar y proteger para que las humedades de estos ladrillos, la humedad no entra a los ladrillos y empieza a degradarlos. Por más que yo tenga mi protección en el lado interno, si esto yo lo construí bien, no va a aflorar la humedad, porque por más que pase la humedad a través de estos ladrillos, yo tengo la barrera impermeable en el lado interior, no saldría hacia el interior de la casa, pero podría llegar a provocar algún deterioro en cada uno de los mampuestos. Y como estamos queriendo que se luzcan hacia el exterior, pues entonces hay que tener en cuenta el mantenimiento que hay que realizar a estas pinturas de silicona como protección que hay que ponerlos. Ahora, cuando tenemos un tipo de pared doble, por ejemplo, con cámara de aire, ya sea que cualquiera que esté compuesta, son las dos paredes por el mismo material, o como en este caso, de un tipo de mampostería de ladrillos cerámicos y otro de ladrillos comunes, con la cámara de aire, entonces en la pared interior, sobre el paramento interno, digamos, de donde está la cámara de aire, ahí haremos la protección hidráulica. Levantaremos primero este muro interior, hacemos la protección hidráulica. Si va a llevar algún tipo de aislación térmica, por ejemplo, un poliestireno expandido, se puede colocar, y luego se levanta la mampostería exterior, que por proyecto podría llevar revoque exterior, o puede, como en este caso, tener ladrillos a la vista. Si va a tener revoque exterior, con hacer solamente la impermeabilización aquí dentro, ya estaría, digamos, resuelto el problema. No es necesario hacerlo aquí dentro. En este caso se lo hizo dentro porque se pretende que tenga ladrillos a la vista. Entonces, como están viendo, para cada caso particular hay que pensar bien dónde y cómo vamos a hacer estas aislaciones hidrófugas para que resulte eficiente y